Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a presentar el tema de quién es el fundador de la Iglesia Católica y Romana, aunque ah, los líderes eclesiásticos eh, aseguran de que fue el apóstol Pedro el que fundó esta iglesia. Pues bien, vamos a ver la realidad. Ah, si no investigamos, estamos condenados a creer lo que otros nos digan. En realidad, fue el rey Constantino. Este tema está muy relacionado con una ley dominical que está a punto de proclamarse a partir de los Estados Unidos de Norteamérica y que todos los países seguirán sus huellas en efecto dominó. Esto representa la marca de la bestia de Apocalipsis 13, donde nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Hemos hablado anteriormente acerca del sello de Dios, que se refiere en Apocalipsis 7, 2 y 3, Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20, Isaías 58, 3 y 14, como el día del Señor, que es el sábado semanal, el sello del Dios vivo, el corazón de la ley de Dios, de Éxodo 20. am, Acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces, el sábado representa el monumento que nos indica quién es el creador, rey soberano del universo. Pero Satanás no copia nada que no sea verdadero. Así que para engañar a los escogidos, pues tiene que también recurrir a mucha verdad para que su mentira pueda ser creíble. Entonces, hablemos de esta ley dominical, pero primero necesitamos comprender quién es el fundador de esta iglesia y qué originó este cambio del día del Señor del sábado por el domingo. Bueno, no puedo iniciar sin antes solicitar permiso al Eterno por medio de una oración. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Gracias te damos por la vida, la salud, Señor, por el conocimiento, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por toda tu sabiduría plasmada en las profecías de las Sagradas Escrituras, mismas que nos indican realmente en la época en que estamos viviendo y qué está por ocurrir. Acompáñanos, por favor, que sea todo este tema basado en un así dice Jehová. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en Mateo 24, que es paralelo a la profecía a Marcos 13 y Lucas 21, eh, Jesucristo mismo ah, contesta la pregunta de los discípulos que estaban consternados porque el Divino Maestro estaba por partir de aquí, de este planeta, al cielo. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús responde, ¿verdad? Que vendrían muchos en su nombre, mirad que nadie los engañe, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá epidemias, también habría terremotos, guerras, rumores de guerras, eh, y finalmente les termina diciendo, velad y orad para que vuestra vida no sea en sábado. Hay de las que estén embarazadas y las que estén criando, porque aquellos días van a ser terribles. Esta profecía de estos tres capítulos um, se tuvo un cumplimiento en Jerusalén en el año 70, cuando fueron devastados por el Imperio Romano. Ahora, ¿quiénes son estos que están ocupando el territorio de Israel? Bueno, quedó vacío desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó a Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. No quedó ningún judío en ese territorio. Pero ¿quiénes son entonces los que ocupan este territorio de Israel? Son házaros, una raza babilónica sumeria que se traslada del Cáucaso y proviene también del Medio Oriente, del sureste de Rusia. Eh, Caminaron como nómadas durante varios años, vivían de la seda, de las piedras preciosas, rentaban sus ejércitos para la guerra
Y bien, hasta el siglo cuarto, Israel quedó vacío, pero estos ocuparon ese lugar, ese territorio, esos házaros, adoptaron la religión talmudista basada en la cábala hebrea satánica, copiaron el idioma, que se llama Yiddish, que es una mezcla entre hebreo y germano. Por eso tienen esas costumbres y tradiciones paganas, como el rosario que están rezando en el Muro de los Lamentos, entre otras ceremonias paganas. Investíguenlo. Dice Pablo en Romanos 12, en Romanos 9, que no es israelita que nace en el territorio, sino que lo es por el Espíritu dada la promesa a Isaac. Así que nosotros somos israelitas espirituales. Vamos avanzando a la abominación desoladora. Este mensaje, esta profecía, tiene doble cumplimiento. Y sabemos que está por llegar nuevamente para la última tribulación que sufrirá este planeta, los perseguidos. Isaías, perdón, en Apocalipsis 14, Apocalipsis 12, 18, 17, dice claramente que el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bien, la crisis inminente y la gran tribulación. Voy a avanzar por cuestiones de tiempo sobre estas profecías que están en el conflicto de los siglos. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros, que niegan la obligación de observar la ley de Dios, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas, en los tribunales, se calumniará y condenará a los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos ni a sociedades secretas ni sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y esperar que Jesús las dé las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que hacemos para Dios. Testimonios para ministros. Bien, esto está en internet, no hay nada oculto. Ok, en el siglo IV, Roma imperial estaba tambaleándose, a punto de sucumbir. Estaba fragmentado el imperio romano. Se había dividido Oriente contra Occidente. Del lado Oriente, Magencio proclamaba ser el César. Y del lado de Occidente, Constantino el Grande también. Iba a haber un enfrentamiento para determinar quién realmente era el César. Para ello, tendrían que enfrentarse a la guerra. En el 312, antes de la batalla contra Magencio, Constantino afirmó haber tenido una visión, un sol esplendoroso que lo cegó y una nube en forma de cruz, a lo que al consultar una vidente, ésta le interpretó que era el signo de los dioses, que le asignaban a él la autoridad suprema y la victoria sobre Magencio. Pero había una condición. Bajo esta insignia, el sol y la cruz vencerían a su enemigo. Aparentemente, él se convierte al cristianismo, terminan las persecuciones contra los cristianos, ellos cansados también de tanta persecución, aceptaron la doctrina del mitraísmo, el dios Mitra del rey Constantino, el dios solar. Por lo tanto, Constantino mandó a instalar, a colocar una cruz
en todos los templos de Acera, de Diana de los Efesios, del dios Marte, del dios Júpiter, sobre todo la principal del dios Mitra. Pues los cristianos, después de tanta persecución, creyeron que era un milagro de Dios el hecho de que el rey Constantino se había convertido al cristianismo y que terminarían ahora sí las persecuciones. Por lo tanto, estaban dispuestos a aceptar la nueva religión eh, apóstata. Ahí fue donde Pablo nos advierte en Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 en adelante. Dice claramente, Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 en adelante. Bien, Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 en adelante, dice así. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que venga antes la apostasía. Esta es la unión de el paganismo con el cristianismo en la época de Constantino. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Cristo no vendría sin que antes viniera el misterio de iniquidad, cuerno pequeño de la visión de Daniel, que es el mismo que acabamos de mencionar. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Se está refiriendo a Roma papal. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo impide. Algo interesante en el verso 6. ¿Qué es lo que impide el surgimiento del papado? Y lo repite otra vez. ah, el 7 ya está hablando del misterio de iniquidad, solamente que hasta que se ha quitado de medio de lo que le impide. ¿Qué es lo que impide? El surgimiento del papado, del cuerno pequeño, el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, todos estos títulos. Bien, tenía que caer Roma pagana para que pudiera surgir. Y surgió en el 538, ayudado por Clodoveo, rey de los merovingios, quien ah, dirigió una tremenda cruzada para destruir a érulos, vándalos y ostrogodos que se oponían a las nuevas doctrinas del paganismo inspiradas por el rey Constantino, fundador de la Iglesia Católica Romana. Una de ellas fue la Trinidad, la otra, guardar el sábado como el día del Señor, sagrado, consagrado también al servicio, a la adoración de Jehová de los ejércitos celestiales, entre otras. Pero estas fueron las doctrinas más importantes que provocaron la caída de los arrianos. Ahora, para el edicto de Milán 313, Constantino promulgó ese edicto que concedía libertad de culto a los cristianos y puso fin a las persecuciones. Bueno, aquí el diccionario se equivoca, no siempre tienen la razón o la verdad. Tienen mucha verdad, pero también mezclan el error para confundir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad no había libertad de religión, había una condición, y que serían, ya dejarían de perseguir a los cristianos siempre y cuando abrazaran el cristianismo de Constantino tal y como lo percibían. Es decir, que ahora iban a honrar la cruz, porque nunca se honró la cruz hasta el siglo IV. Y también el domingo se impondría una ley dominical. El emperador se convirtió aparentemente en un importante mecena del cristianismo, devolviendo bienes confiscados a la iglesia, financiando la construcción de grandes basílicas con la cruz y el sol, el santísimo que le llaman ellos. Así que él impulsa el concilio también el concilio de Nicea en el 325. eh, Nunca se convirtió al cristianismo, de hecho a sus seguidores, sus sacerdotes, lo bautizaron ya de muerto, pero él nunca se convirtió al cristianismo, todavía después de que supuestamente se convirtió, mandó matar a Crispos, uno de sus hijos, por haberse acostado con una de sus concubinas, entre otros crímenes que siguió
cometiendo, y también la honra al dios solar. Simplemente él lo hacía por conveniencia como un consejo de los dioses para que él pudiera pagar el tributo eh, por el triunfo que había dado contra Magencio. Así que su reinado marcó una nueva era en la que el cristianismo pasó de ser de religión perseguida a, a una religión detenida. Es ahí donde surge la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ya nació en apostasía porque mezclaron paganismo con cristianismo. Solamente bautizaron los ídolos paganos a cristianos, a Júpiter lo convirtieron en Peter, le quitaron el Ju y colocaron su estatua exactamente en la entrada de la Basílica de Pedro, en el Vaticano, y así sucesivamente. Así que, como hace 1700 años nacieron los domingos, como los conocemos ahora. Em, en el 7 de marzo del año 321, lo pueden buscar en internet, Constantino promulgó una ley dominical en la cual se prohibía la administración de justicia, trabajos manuales, en el que para los cristianos era el día del Señor. Esto es el domingo, como lo cambiaron. Y para los paganos, el día del sol, lo dice el diccionario. Y ahorita vamos a ver otros documentos y encíclicas papales que afirman lo que estamos leyendo ahorita. El cambio lo hizo Roma. Los cristianos tuvieron que abrazarlo por miedo a la persecución. Lo pueden encontrar en Ley Dominical, Enciclopedia del Conocimiento de la Iglesia Católica. Ok, entonces él estableció que solamente los obreros campesinos que cosechan y siembran podrían seguir trabajando porque necesitaban el alimento y supuestamente los dioses bendecían esa labor. Todos los demás en el imperio tenían que cesar sus actividades o eran llevados al circo romano. Según el texto catequismo doctrinal, el Concilio de Trento también transfirió en 1566 el descanso del primer día. Complace a la Iglesia de Dios, dicen que la celebración religiosa del día sábado se debe transferir al día del Señor el domingo. ¿Qué autoridad tiene una iglesia o un poder civil para poder transferir un estatuto divino? Dice Daniel 7:25, intentará cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios es inmutable, como el que escribió esa ley en el Sinaí, en las dos tablas de piedra. Ahora bien, para el siglo XVI, XVII, en Estados Unidos, ya les llamaban leyes azules a esas leyes dominicales. En lo que es Virginia, en Washington, en Maryland, también había leyes dominicales. Ahorita vamos a ver cuántos estados eh, ya habían aceptado las leyes dominicales. El dominio de Roma sobre tu conciencia. Aquí está el catecismo, vamos a presentar fuentes. Dice aquí, nos reunimos todo el día del sol porque es el primer día de la semana. Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, página 480. Y aquí dice claramente, en esta encíclica de Juan Pablo II, vamos a leer la parte de abajo, dice, durante algunos siglos, los cristianos han vivido el domingo solo como día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegraron de ver superado así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor,
Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimento. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos reconocen que cesaron las persecuciones como una condición de que ahora cambiaban el sábado semanal por el domingo, el día del sol, el día del sol del mitraísmo. Um, Aquí adelante dice, el día de Cristo Luz, como le llaman en estas actas y documentos pontificios. En esta perspectiva cristocéntrica se comprende otro valor simbólico que la reflexión creyente y la práctica pastoral dieron al día del Señor. En efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la Iglesia cristianizar para el domingo el contenido del día del sol. ¿Se dan cuenta? Expresión con la que los romanos dominaban este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de los cultos que divinizaban al sol y orientando la celebración de este día a Cristo, verdadero sol de la humanidad. San Justino dice, escribiendo a los paganos, utilizó la terminología corriente para señalar que los cristianos hacían su reunión en el día llamado del sol, pero la referencia a esta expresión tiene ya para los creyentes un sentido nuevo, perfectamente evangélico. En efecto, Cristo es la luz del mundo, dicen, y el día conmemorativo de su resurrección es el reflejo perenne en la sucesión semanal al tiempo y esta epifanía de su gloria. Fue Roma quien lo cambió. Ahora ellos interpretan la Biblia a su manera. Ellos le dan una eh, interpretación secular, a modo de que, pues, aparentemente cuadre bien en las Sagradas Escrituras. Cristo reposó el sábado aún en la tumba. Lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial. Lo dice Pablo en Colosenses 2:14. Queda abolida el acta de los ritos. Ok, que nadie os juzgue sobre comida, bebida, luna nuevas o sábados. Se refiere a los sábados anuales. Está en Levítico 23. 7 fiestas anuales. Todas se podrían llamar Shabbat, así cayera en miércoles o en jueves. Se llamaba Shabbat, César, día de César, de reposo. Esos fueron clavados en la cruz. Pero el sábado semanal, jamás, jamás. Los 10 mandamientos son eternos, lo dijo Mateo 5:17. No crean que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. ¿Qué parte no entendemos de esto? Seguimos leyendo estas blasfemias. En la parte inferior de la página 68. Por esto es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil, el gobierno, tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. ¿Se dan cuenta? Exigen, y lo dice la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en la cual establece que la autoridad civil tiene la obligación de imponer a los ciudadanos el descanso dominical, obligatorio. Cristo no vino a imponer un reino cristiano en este mundo con obligaciones. No, jamás haría esto. El reino de Jesucristo es amor, no imposición. Es humildad, no violencia, no tiranía. Dios no nos obliga a la adoración ni a creer en Él. Él respeta nuestro libre albedrío. Que cada quien adore de acuerdo a los dictados de su conciencia, pero lo van a hacer obligatorio. Esto es profético, y no es la primera vez. En la época de Constantino había una ley dominical. Bueno, ahí les dejo, pueden copiar a páginas también que proceden, son exactamente lo mismo, ¿verdad? Declarando que el domingo es el día del Señor. Y dice aquí, la parte de en medio, os exhorto pues, queridos hermanos, en el episcopado y sacerdocio, a actuar incansablemente junto con los fieles, para que el valor de este día sacro sea reconocido y vivido cada vez mejor. Esto producirá sus frutos en las comunidades cristianas y ejercerá beneficio
influjos en toda la sociedad civil. ¿Se dan cuenta cómo es que sutilmente están dando una, un estatuto, una instrucción, una orden a través de estas encíclicas papales? La promovió Benedicto XVI, Francisco I también, ¿verdad? Pero en realidad les llamaron leyes azules. ¿Por qué razón? Porque las primeras tablas de, que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí eran de zafiro, extraídas del trono de su gloria. Eran azules. Y ahora Satanás las copia como leyes azules a las leyes dominicales. Así que fue la primera ley dominical por Constantino, fundador de la Iglesia Católica Romana. Estableció el 7 de marzo del año 321 que en el venerable Día del Sol descansen magistrados y el pueblo que reside en las ciudades y que todos los talleres permanezcan cerrados. En el campo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar legalmente con su trabajo, porque con frecuencia ocurre que ningún otro día es apropiado para sembrar el grano o para plantar la vid, pues de otra manera pasaría el momento apropiado para tales operaciones y se perderían las bendiciones del cielo. Claro, lo que le interesaba era la comida. Eh, Hubo personas como este ciudadano King que en 1885 pagó una multa de $2,269, además de trabajar 455 días, trabajos forzados por haber violado el domingo. Y no nada más ahí, como mencioné anteriormente, en Virginia, en Delaware, en Massachusetts, en Maryland, en muchas partes de Washington también, encerraron a gente por haber violado el domingo, por haber hecho alguna actividad, sin molestar a nadie. Pero, ¿por qué entonces se obliga a las personas si Dios no obliga a nadie? Siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil fue para perseguir y matar a aquellos que estaban en contra de su doctrina, y el resultado fue el papado. Una triste historia, el oscurantismo, la época más triste de la humanidad, donde la guillotina, las cámaras de tortura, la hoguera, no se daban abasto, matando a inocentes, a cristianos. En la década de 1870, algunos adventistas del séptimo día fueron arrestados y encarcelados, perdón, perdón, por periodos breves por la violación de las leyes que prohibían trabajar en domingo. Dos de sus editoriales, una en Londres y otra en Basilea, Suiza, fueron cerradas por no respetar las leyes dominicales. Condiciones para que se decrete una ley dominical. Durante los 3 primeros siglos, el domingo fue un día de trabajo como cualquier otro. Todo lo que está proscrito para el sábado, nosotros, dice la Iglesia Católica, lo trasladamos al domingo, en ese día que es el primero, el verdadero sol. Esto lo encuentran en el libro, la enciclopedia Eusebio de Cesarea, Common, páginas 91, citado el domingo, fiesta de los cristianos. La Iglesia Católica. En la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. Lo escribió Tomás de Aquino en Suma TH 122, citado el domingo, fiesta de los cristianos, página 148, también por Julián López Martín. Iglesia Católica. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ninguna línea autorizando la santificación del domingo. Las escrituras obligan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. James Cardinal Gibbons, en el libro La fe de nuestros padres, 16ª edición, 1880, página 111. ¿Y qué opinaban los protestantes en ese entonces? Iglesia Bautista dice, se dirá con cierto aire de triunfo
que el sábado fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde puede hallarse registrada esta transferencia? No en el Nuevo Testamento, absolutamente no. Dr. E. T. Hiscox, autor de Baptist Manual. Iglesia Presbiteriana. No existe ni la más mínima evidencia de que nuestro Señor o sus discípulos respetaran o enseñaran a otros a respetar el primer día de la semana. Reverendo Fraser. Iglesia Congregacional. Es completamente claro que por rígida y devotamente que pasemos el domingo, no estamos observando el sábado. Dr. R. W. Dale, in the Ten Commandments, página 106. Iglesia Metodista. Sábado, en el lenguaje hebreo, significa descanso. Es el séptimo día de la semana. Debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al domingo. Diccionario Teológico de Buck. Iglesia Anglicana. La razón por la cual nosotros santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma razón por la cual observamos muchas otras cosas, no por prescripción de la Biblia, sino de la Iglesia Católica. Isaac Williams. Plain Sermons on the Catechism. Tomo 1, páginas 334. Pentecostales. ¿Por qué observamos el domingo? ¿No nos enseña la Biblia que el sábado debe ser el día del Señor? Aparentemente tendremos que buscar la respuesta de otra fuente de información fuera del Nuevo Testamento. David A. Womack. ¿Es el domingo el día del Señor? The Pentecostal Evangelism, agosto 9, 1950. Iglesia Luterana. No existe un mandamiento en la Biblia que ordene observar el domingo como día de descanso. ¿Por qué se guarda el domingo? Si me decís, lo provisto por el sábado es transferido al domingo, entonces os desafío a mostrarme un solo pasaje en la Biblia, una sola palabra en la Biblia que lo apruebe. Reverendo H. Wittenberg. Iglesia Católica. Es bueno recordarles a los protestantes, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. Aquellos que observan este día están observando un mandamiento de la Iglesia Católica. Sacerdote Brady, en un discurso reportado en Elizabeth, New Jersey, News, marzo 18 de 1903. Iglesia Católica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y con esta transferencia del sábado al domingo queda demostrado. Catholic Record of London, Ontario, septiembre 1, 1923. Instituto Bíblico Moody. El sábado fue obligatorio en el Edén. Ha sido obligatorio desde entonces. El cuarto mandamiento empieza con las palabras acuérdate, mostrando que el sábado ya existía cuando Dios escribió la ley en las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo puede el hombre decir que este mandamiento fue eliminado cuando admiten que los otros 9 todavía son obligatorios? D. L. Moody, Weight and Wanting, página 47. Enciclopedia. El domingo fue el nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque era el día en el que adoraban al sol. El séptimo día fue bendecido y santificado por Dios mismo y requiere que sus criaturas lo observen para Él. Este mandamiento es universal y de obligación perpetua. Eddie's Biblical Cyclopedia, 1872, página 561. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado el único mandamiento que comienza con acuérdate? Sabía que se nos iba a olvidar. Así que, dice el Catequismo, a 1992, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. Plain Truth about the Protestantism of the Day, página 213. El domingo es una mera creación de la Iglesia Católica. American Catholic Quarterly Review, enero 1883. El domingo
es la ley exclusiva de la Iglesia Católica. American Sentinel, junio 1893. La razón y el sentido común requieren la aceptación de una de estas alternativas, o bien el protestantismo y la observancia del sábado, o el catolicismo y la observancia del domingo. Catholic Mirror, 23 de diciembre 1893. Autoridad de Dios o autoridad del Vaticano. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado al domingo es una prueba de este hecho. Catholic Record, 1 de septiembre 1923. Los protestantes no tienen forma alguna de defender el cambio del domingo por el sábado. Los adventistas son el único cuerpo de cristianos que tienen la Biblia como su guía y que no han encontrado en sus páginas ningún argumento que sostenga el cambio del séptimo día al primero. De ahí su identificación, adventistas del séptimo día. Lo dice Catholic Mirror, 9 de septiembre 1893. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo. El protestante que crea que la Biblia es su única norma de fe no tiene fundamento para observar el domingo. En este sentido, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Catholic University Bulletin, 14 de agosto 1942, página 4. En la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. Tomás de Aquino, Summa, th 11-11, Quod 1:22. Citado en el Domingo, Fiesta de los Cristianos, página 148, Julián López Martín. Juan Pablo II, Detroit News, 7 de julio de 1998, dijo, la persona que viole la santidad del domingo debe ser castigado como un hereje. Los terroristas secretos. Les recomiendo este libro. Descárguenlo de internet. Ya lo prohibieron en las librerías. Dice, debemos hacerles entender a los grandes hombres de la tierra que la causa del mal existirá mientras existe el protestantismo. Los herejes son los enemigos que estamos dispuestos a exterminar completamente. Página 16. La Iglesia romana se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Conflicto de los siglos, 621-622. El domingo es la señal externa de autoridad de Roma y las iglesias que se unen con ella. El sábado es la señal externa de adoración a Dios. Ezequiel 20:12-20, Santiago 2:20, Apocalipsis 14:12. ¿Obedecer a Dios o a los hombres? 4 bestias, diferentes una de la otra, subían del mar, Daniel 7:3. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantan en la tierra, Daniel 7:17. Babilonia, del 605 al 539 a.C. Medo-Persia, 539 al 331 a.C. Grecia, 331 al 168 a.C. Roma, 168 a.C. al 476 después de Cristo. 10 los cuernos representan reinos. Europa. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y de ellos se levantará otro. Daniel 7:24. Eran conocidos como germanos, vándalos, suevos, sajones, burgundios, érulos, ostrogodos, visigodos, lombardos y francos. Hoy se conocen como Alemania, Francia, Inglaterra, España, Suiza, Holanda, todos ellos. Aquí están. Dice Daniel, el profeta, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. He aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Bueno, la profecía nos indica el surgimiento del cuerno pequeño. Una de las señales es la caída de érulos, vándalos y ostrogodos por los merovingios. Así que Clodoveo hizo parentesco con Justiniano para poder apoyarlo y derrumbar
a estos tres cuernos, a estos tres reinos bárbaros. Finalmente, en el 538, ocurre una metamorfosis. Roma pagana cae, pero cede la corona y los títulos de los césares a los papas. Mientras los reinos bárbaros invadían el imperio romano, la iglesia los cristianizaba. Juntamente con el cristianismo romano, el arrianismo se difundió entre los bárbaros. Sin embargo, los pueblos germánicos terminaron aceptando el catolicismo. Siglo V, siglo VI. Historia Universal, Océano. La supremacía legal reconocida del Papa comenzó en el 538, cuando se hizo efectivo el decreto del emperador Justiniano, convirtiendo al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias, definidor de doctrina y corrector de herejías. No fue Pedro, fue Constantino. Fue la autoridad, la orden del emperador Constantino de entregar la corona al obispo de Roma. Así fue como surge la Roma papal. Ahora ya no es de los césares, es de los papas. 7 características que el cuerno pequeño es del papado. 1. Se levanta después de los 10. 2. Nació en medio de los 10, Europa. 3. Desarraiga 3. 4. Habla blasfemias contra el Altísimo, ¿verdad? Dice que perdona los pecados, entre otras herejías. 5. Persiguió a los santos del Altísimo, 1260 años de persecución papal, desde el 538 a 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió al general Berthier para arrestar al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad. Cuando comenzó a recobrar su poder, bueno, bajo los tratados de San Juan de Letrán, Benito Mussolini entrega más de 45 hectáreas al papado y le devuelve millones de, de libras esterlinas y le devolvió el poder por medio de la moneda italiana también. Los papas llenaron el lugar de los emperadores en Roma, heredando su poder, su prestigio y sus títulos paganos. Arthur Stanley. El papado es el fantasma del difunto imperio romano coronándose sobre su tumba. Thomas Hobbes. La sucesión de los césares y no la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, entregó su trono al pontífice de Roma. La Bianca, profesor de historia, Universidad de Roma, llegó a la supremacía en el 538. Pero, ¿cómo surgen las leyes azules? Pueden buscarlos en Estados Unidos, en el diccionario, Wikipedia o en cualquier diccionario. Una Blue Law es un tipo de ley típica de Estados Unidos que tiene el propósito de imponer normas religiosas, particularmente la observancia del domingo como día de oración o descanso y una restricción de las actividades comerciales. Pero ¿cómo ocurre esto? Cuando los fundadores de esa nación se aseguraron de tener un gobierno administrado por el republicanismo y el protestantismo, representa los dos cuernos de cordero eh, en la visión que Juan, el apóstol, manifiesta en Apocalipsis 13, pero que pronto habla como dragón. Noten aquí, en el lado derecho, hay 15 ciudades que establecieron leyes azules desde el siglo XVII. Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Jersey, New Mexico, New York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Texas, también Utah, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin. 30 estados de la Unión Americana aceptaron para 1888 las leyes dominicales. Era un crimen, era un delito
transgredir el domingo, hacer alguna actividad, que no fuera más que ir a la iglesia, que es lo que viene. Como no firmaron los otros 20 estados y que no fue aprobada por el Senado de la República, tuvieron que congelarse. Ahora están resurgiendo otra vez. Y viene, y es inminente. Así que pueden encontrarlo también en el diccionario. Todas estas presentaciones en estas diapositivas fueron descargadas de Wikipedia. Aquí están, ahí están las ciudades. Nombres, fechas, lugares, eventos. Ok. En el Concilio de Nicea 325 se establecen las doctrinas católicas. Bueno, sin olvidar que Roma ha ido anexando cada vez nuevas doctrinas. Eh, por ejemplo, en el año 300 después de Cristo se estableció la oración por los muertos y la señal de la cruz. 321, leyes dominicales, observancia obligatoria del domingo. 375, veneración de los ángeles y santos muertos y el uso de imágenes. 394 después de Cristo, celebración diaria de la misa pagana. 400, comienza la persecución de los observadores del sábado. 431, exaltación de María, llamándola Madre de Dios. 450, sentencia de muerte para los observadores del sábado. 500, sacerdotes se visten de forma diferente. 526, la extrema unción. 593, la doctrina del purgatorio. 600, el uso del idioma latín solo en la oración y en el culto, y en oraciones dirigidas a María, a los santos muertos y a los ángeles. En el 607 se usa por primera vez el título de Papa u Obispo Universal. En el 709, besar los pies del Papa. 750, poder civil concedido al Papa. 786, adoración de la cruz, imágenes, reliquias y huesos de muertos. 850, agua bendita. 927, colegio de cardenales. 965, bautizo de las campanas. 995, canonización de los santos muertos. 998, ayuno los viernes y en las cuaresmas. 1079, celibato de sacerdotes. 1090, el rosario y el rezo mecánico. 1184, la Inquisición. 1190, venta de indulgencias. 1215, confesión auricular de pecados ante el sacerdote en lugar de a Dios. 1220, adoración de la hostia. En el 1229, la Biblia oficialmente prohibida a los laicos. 1251, el escapulario. 1414, el vino de la cena prohibida a la gente. 1508, el Ave María dicho con el rosario. 1524, fundación de la Orden Jesuita. 1545, se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia. 1546, agregan oficialmente los libros apócrifos. 1854, se proclama la Inmaculada Concepción de María. 1864, el método papal de errores, condena la libertad de expresión, de religión, de prensa, de conciencia y los descubrimientos científicos. 1870, infalibilidad papal. 1930, escuelas no católicas y públicas condenadas. 1950, se proclama la Asunción de María. 1965, María es nombrada la Madre de la Iglesia. Agréguese a estos muchos otros, como los monjes, los ermitaños, monjas, conventos, monasterios, ah, Semana Santa, Domingo de Palmas, Día de Todos los Santos, Miércoles de Ceniza, el Día de los Muertos, las flagelaciones, el incienso, el aceite santo, las medallas, los amuletos, bueno, un sinnúmero de doctrinas heréticas. ¿Cuándo va a parar la Iglesia Católica? Nunca, no cambia. El tigre no puede mudar sus manchas. Y obviamente después hablaremos sobre el tema de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que fueron los prácticamente alumnos de Aristóteles, de Platón, este,
y puras filosofías que está inspirada la Iglesia Católica Romana, excepto la Biblia. Viene una ley dominical, despierten. Esa es la marca de la bestia. Un microchip o un código de barras no te puede cambiar tu conciencia o tu manera de adorar. Es el contexto de Apocalipsis 13, donde dice, adoraron al dragón, adoraron a la bestia. Así que tiene que ver con adoración. ¿Y qué día adora Roma? Domingos. Entonces, viene esta ley dominical y muy fuerte. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para lo que se viene? ¿Estamos en paz con el Eterno? ¿Será que nos podrá encontrar con corazón puro y manos limpias? Queridos amigos, no todas las iglesias van a ser perseguidas. Solamente los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17. La iglesia de Dios tiene características. Son almas fieles a sus mandamientos. Si me amas, digo el Señor, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. No hay verdad en él. Investigue antes que sea demasiado tarde. Las leyes dominicales están próximas. Porque de casualidad que el presidente de Estados Unidos, que es un criminal con 34 cargos federales, judiciales, está reuniéndose, se volvió de pronto cristiano, de la noche a la mañana, cuando él no practica el cristianismo. Está impulsado por el Foro Monetario Internacional, la banca mundial. Es un títere, él es en realidad un mercader de la tierra, que son los que rinden culto al papado. Y ahora sucede que tenemos el primer papa estadounidense. Todo cuadra, todo cuadra bien. Apocalipsis 13 habla de eh, la bestia que surge de la tierra, del mar, que es el papado, y la que surge de la tierra, que es Estados Unidos. Y ahora resulta que ambos líderes mundiales son norteamericanos. Hmm. Investiguen, por favor, los libros de Daniel y Apocalipsis. Descarguen el libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White. Pronto lo van a prohibir. De hecho, en Europa lo consideran libro terrorista. Preparémonos con Cristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Hasta la próxima.